favor, himno número 114, primera y tercera estrofa. Cantemos. El gran día viene, muy pronto viene, el gran día del juicio final, cuando justos y malos tengan fuerza apartada, esperemos el juicio final. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. El gran día viene, muy pronto viene, cuando Cristo vendrá en poder. Mas el gozo lo sienten los amados del Señor. Esperemos a nuestro Señor. ¿Estás listo? ¿Estás listo? La trompeta ya da la señal. ¿Estás listo? Esperando el juicio final. Vamos a orar. Te agradecemos, Dios, en esta mañana, la vida que nos das y la oportunidad, Señor, de estar aquí en este devocional, esperando, Señor, que todo esto que hacemos sea de tu completo agrado, Señor, y que bendigas a nuestro hermano que nos va a exponer tu palabra. Bendígalo, Señor, y ayúdanos en esta mañana a poner atención. Gracias te damos por todo y te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. A través del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios siempre se ha preocupado por darnos varios ejemplos en cuanto a la clase de predicación que Dios desea que se exponga por sus siervos. Aquellos siervos que prestan mucha atención a las instrucciones de cómo Dios nos manda que prediquemos su santa y divina palabra. Tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento de aquellos grandes profetas de Dios que expusieron el mensaje de una manera clara, de una manera directa. También vemos en las páginas del Nuevo Testamento cómo Dios sigue adelante con esos ejemplos, porque Él desea que todos aquellos que han tomado la decisión de proclamar su palabra, así como nosotros la hemos tomado, Dios desea que cada uno de nosotros una vez más aprendamos la manera de cómo debemos de predicar. Usted y yo sabemos que el mundo en el cual vivimos tenemos toda clase de predicadores. Tenemos predicadores que se paran al frente y no llevan su Biblia y lo único que hablan, ¿verdad?, pues es de un montón de cosas menos lo que es la palabra de Dios. Otros, ¿verdad?, pues se paran al púlpito solamente para entretener a la audiencia. En fin, tenemos toda clase de maneras de cómo las personas hoy en día que no están siguiendo el patrón bíblico en cuanto a la predicación están haciendo. Usted y yo tenemos la palabra de Dios inspirada, según el Timoteo 3:16. Dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, por medio de la palabra de Dios, usted y yo podemos llegar a ser grandes predicadores para nuestro Dios, grandes siervos que proclaman el mensaje tal y como Dios ha mandado que lo hagamos. Entonces, uno de los ejemplos que me gustaría que cada uno de nosotros observáramos en esta mañana es el ejemplo que encontramos en Hechos capítulo 2. Comienzo a pensar, ¿verdad? Últimamente he comenzado a pensar de que Hechos 2 sí tiene mantequilla, ¿verdad? Porque cada vez que abrimos la Biblia, ¿verdad?, se habla en Hechos capítulo 2, pero yo creo que nunca vamos a parar de ver nuevas cosas y cosas que hemos visto anteriormente y cosas que necesitamos seguir recordando cada día.
Pero aquí en Hechos capítulo 2, usted sabe cómo el apóstol Pedro, o los apóstoles, ¿verdad?, reciben el poder del Espíritu Santo, tal y como nuestro Señor Jesucristo lo había prometido. En Marcos capítulo 9 y verso 1 les habla de que el reino iba a venir con poder. Luego vemos en Hechos capítulo 1 y verso 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y vemos cómo ese poder se manifiesta sobre los apóstoles en Hechos capítulo 2, del 1 al 4, donde comienzan a hablar en lenguas, comienzan a proclamar la palabra de nuestro Dios. Y luego vemos acá, hermanos, en esta, comenzando de lo que es el versículo 14 hasta lo que es el versículo 36. Vemos acá un ejemplo de un sermón, de una lección que fue presentada de una manera poderosa en el día de Pentecostés. Y hay varios componentes, hay varias cosas que usted y yo podemos aprender de Hechos capítulo 2, 14 hasta el 36, cosas y principios que usted y yo podemos considerar y aplicar a nuestra predicación diaria, nuestra predicación o clases bíblicas de los domingos y también de los miércoles, porque no debe haber diferencia en cuanto al contenido que presentamos en una clase bíblica y en una predicación. Debe ser siempre la palabra de Dios. Pero una de las cosas grandes, hermanos, que aprendemos y que básicamente necesitaría usted ayuda para no darse cuenta de lo que está pasando aquí en Hechos capítulo 2 en la predicación del apóstol Pedro. Hermanos, cuando prediquemos la palabra de Dios, debemos de recordar lo que pasó aquí en esta predicación. Y podemos ver, hermanos, que la predicación del apóstol Pedro nos enseña a usted y a mí a predicar con Biblia. Es una de las frases que usted escucha bastante, espero, de nuestro hermano Jesse, nuestro hermano Obed. No estoy ahí en nuestra banda de clases, pero al conocer a mis hermanos, yo sé que ellos siempre exhortan a que prediquemos la palabra de Dios en su pureza. Si ese no fuera el caso, ¿verdad?, ninguno de los dos estuviera aquí en la escuela y no tuviéramos, ¿verdad?, pues la oportunidad de enseñar la palabra de Dios o instruir en ese caso, ¿verdad? Tenemos hermanos instructores que obviamente van a exhortar en ese aspecto. Hay muchas escuelas en este mundo, hermanos, donde no está ese énfasis en cuanto a proclamar la palabra de Dios, sino más bien las innovaciones. Pero la lección del apóstol Pedro nos enseña a usted y a mí a predicar con Biblia, a predicar con la palabra de Dios, a utilizar las Sagradas Escrituras para respaldar cada una de las cosas que vamos a mencionar en nuestro sermón. Una vez más, cuando vemos al apóstol Pedro, después de que se burlan de ellos y les dicen que están llenos de mosto, viene el apóstol Pedro, se pone en pie con los apóstoles, los demás apóstoles, y él comienza a aclarar que ellos no estaban ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día, lo cual se dice, ¿verdad?, o se traduce como las 9 de la mañana del día. Entonces vemos cómo el apóstol Pedro comienza a hacer referencia a lo que es las Sagradas Escrituras. Y vemos acá, ¿verdad?, en el versículo 14 en adelante, especialmente el 16, hasta lo que es el versículo 20, el apóstol Pedro hace referencia a Joel, capítulo 2, versículos 28 hasta el versículo 32. Vemos acá, ¿verdad?, 4 versículos que el apóstol Pablo trae a su defensa para poder, ¿verdad?, probar que estos apóstoles no estaban ebrios. Luego vemos también cómo continúa adelante y comienza a predicarles acerca del Evangelio de Cristo, después de que él responde de una manera lógica y fuerte y poderosa a la acusación de ellos, y cómo les muestra que lógicamente hablando no puede ser el caso de que ellos estén ebrios. Ahora él se mueve a lo más importante, que es la predicación del Evangelio de Cristo. Quita todo obstáculo y luego comienza a predicar la palabra de Dios. Algo similar a lo que hacemos nosotros cuando estudiamos con las personas el Evangelio de Cristo. Aclaramos todas sus dudas y después de que esas dudas han sido aclaradas, entonces venimos y les comenzamos a predicar las buenas nuevas de salvación. Bueno, el versículo 22... vemos cómo el apóstol Pedro les comienza a predicar de la muerte y de la resurrección
de Cristo. Pero en el versículo 25 dice, porque David dice de él. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pedro? Hace referencia una vez más al Antiguo Testamento. Hace referencia a esas escrituras que se encontraban allá para una vez más probar lo que él estaba diciendo, para respaldar lo que él estaba predicando acerca de Cristo. Y aquí vemos en el versículo 25 cómo el apóstol Pedro, cita Salmo 16 del 8 hasta el 11. Ya añade 3 versículos más a lo que él está enseñando. Y luego después sigue más adelante en el versículo 29 y versículo 30. Vemos cómo el apóstol Pedro continúa una vez más haciendo referencia a la fuente bíblica que estaba disponible en el Antiguo Testamento. Y vemos en el versículo 30 cómo hace alusión a 2 de Samuel, capítulo 7 y versículo 12 y 13. Hace alusión a Salmo 132 y versículo 11. Una vez más, ¿qué está haciendo el apóstol Pedro? Está forrando su predicación con la palabra de nuestro Dios. Y luego seguimos adelante, versículos 32 al 33, sigue hablando de la resurrección de Cristo. Luego en el verso 34, una vez más, hace referencia a lo que es las escrituras del Antiguo Testamento y cita Salmo 110 y versículo 1. Vemos entonces aquí, hermanos, cómo el apóstol Pedro está forrando su predicación con Biblia. Cita un texto y luego explica, vuelve a citar otro texto, y luego vuelve a explicar, vuelve a citar otro texto y vuelve a explicar. Eso es exactamente lo que usted y yo debemos de hacer hoy en día. Citar Biblia, explicar lo que hemos citado, volver a hacer referencia a la Biblia y una vez más explicar lo que se ha hecho, acordándonos de las reglas de explicación, ilustración y aplicación. Explicar de una manera clara, ilustrar con la palabra de Dios y luego aplicarlo a estas personas. Eso fue exactamente lo que hizo el apóstol Pedro. Predicó una vez más con Biblia. Esa es la manera de cómo usted y yo debemos de hacerlo. Ahora obviamente van a haber personas que no van a querer esa clase de predicación. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Muchas congregaciones hoy en día no le darían trabajo a Juan el Bautista como su predicador local. No le darían trabajo al apóstol Pablo como su predicador local. No le darían trabajo al apóstol Pedro y mucho menos a Jesús como su predicador local. ¿Por qué? Porque lo único que ellos quieren oír es otra cosa menos la palabra de Dios. ¿Se acuerdan de 1 Timoteo 4, 1 al 8, que cada uno de ustedes voluntariamente se memorizó? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Esto que está aquí, que dices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no van a querer ser expuestos a lo que dice la palabra de Dios. Y eso ha estado pasando por muchos años. Y va a seguir, hermanos, siendo el caso de que muchos no van a querer escuchar la palabra de Dios. Muchos hoy en día están como en los tiempos de Jeremías. Predícanos cosas bonitas, cosas suaves. Predícanos mentiras. Eso es lo que la gente hoy en día está tratando de querer hacer. Pero nosotros, hermanos, no estamos en las congregaciones para agradar a los miembros. Estamos en las congregaciones para agradar a Dios y para darle a la audiencia lo que la palabra de Dios enseña. Una vez más, lo predicamos con paciencia, lo predicamos con amor. Pero veamos acá, hermanos, una vez más, un ejemplo muy grande de Hechos, capítulo 2. Esa predicación bíblica debe ser el modelo para nuestras predicaciones. Pero también, número 2, no solamente este sermón nos enseña a predicar con Biblia, sino que también nos enseña a predicar con denuedo, con convicción, con valor. El apóstol Pedro, hermanos, no estuvo pidiendo perdón por las cosas que estaba predicando, como aquellos predicadores que vienen aquí detrás de un púlpito y luego lo primero que dicen es: hermanos, de antemano pido disculpas si ofendo a alguien con lo que voy a mencionar de la palabra de Dios, pues créanmelo, por favor no se ofenda, les pido disculpas. Hermanos, el apóstol Pedro no pidió disculpas.
Jesús no pidió disculpas, Pablo no pidió disculpas, Juan el Bautista no pidió disculpas cuando se predicaba la palabra de nuestro Dios. Entonces, usted párese detrás de un púlpito con mucha convicción, convencido totalmente de lo que va a predicar, habiendo interiorizado esa lección en su corazón, en su vida, y luego exponerla con mucho valor. Hermanos, cuando usted expone la palabra como el apóstol Pedro, no le va a estar sin cuidado. Si hay 500 predicadores ahí en la audiencia, y nomás, ¿verdad? Pues 100 hermanos que no son predicadores, usted va a predicar la palabra de Dios con denuedo y convicción, sin ningún temor. Hay hermanos que les da pena, les da vergüenza, o se ponen nerviosos, ¿verdad? Si están otros hermanos allí en la audiencia escuchando. Vamos, tenemos que superar estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos predicando una vez más la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pedro les dice a ellos: hermanos israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Lo que Cristo hizo, lo hizo delante de ustedes. Ustedes observaron todo lo que él hizo, los milagros, las señales. Así que no hay excusa de que ustedes digan: nosotros no vimos nada. Ellos fueron expuestos a estas cosas, y Pedro los está confrontando con esta evidencia. Y luego en 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que es de Jesús a quien vosotros crucificasteis. El Señor le ha hecho Cristo, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, esa es una predicación con valor. Ahora, ¿no creen ustedes que Pedro, al decir esto, pudo haber sido apedreado ahí? Claro que sí, hubo una posibilidad de que ese hubiera sido el caso. Pero a Pedro no le importaba eso más que predicar el Evangelio de Cristo. Eso es exactamente lo que tenemos que hacer nosotros. Ya basta de estar una vez más pidiendo perdón por lo que vamos a predicar, o de evitar o rehusar predicar cosas que tenemos que decir, todo por no ofender a la audiencia, todo por no ofender al hermano que nos da $200 de ofrenda cada domingo el hermano, y pues el hermano le gusta la pomada, ¿verdad? Le gusta el cigarro, le gusta mascar tabaco, y pues no puedo predicar estas cosas porque lo voy a ofender al hermano, se nos va, y luego después el budget se nos va a desbalancear, y pues vamos a estar en muchos problemas. Hermanos, esta no fue la actitud del apóstol Pedro. El apóstol Pedro predicó con denuedo y convicción. Esa es la misma manera de cómo usted y yo debemos hacerlo. Número 1, predicar con Biblia. Forre su predicación con la palabra de Dios. Número 2, forre su predicación y su exposición con denuedo y convicción. Número 3, finalmente, forre su predicación con el plan. Así es, hermanos, con el plan de salvación. ¿Cuántos predicadores están predicando un tema evangelístico y al final que expone ese tema evangelístico, cierran sus Biblias y dicen que Dios les bendiga, y nomás van y se sientan? Y luego pues los hermanos están ahí: ¿no? ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos ponemos de pie o no nos ponemos? ¿Hay una invitación? No presentan el plan de salvación en sus predicaciones. Hermanos, una predicación evangelística que tiene el propósito de ayudar a los no cristianos a tomar la decisión de ser sumergidos en agua para el perdón de sus pecados y para ser añadidos al cuerpo de Cristo. Una predicación que está diseñada para hacer eso. No es una predicación si usted no les dice qué es lo que tienen que hacer para poder ser salvos. El apóstol Pedro les informó claramente a estas personas qué es lo que debían hacer. Un predicador todos los domingos predicaba, y lo mismo, terminaba el domingo en la mañana su predicación, nada del plan de salvación, nada del plan de salvación. Lo único que decía es acepte al Señor, acepte la palabra de Dios. De repente pasa una señora, más o menos unos 55, 60 años, pasa la señora al frente y luego le dice al predicador que quiere obedecer la palabra. Cuando el predicador le dice que pase en la parte de atrás con la hermana fulana de tal que le va a ayudar para ser bautizada, con su bautismo, dice la señora: espérame, yo no me quiero bautizar, yo nomás quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Hermanos, eso no hubiera pasado si este predicador le hubiera informado exactamente como el apóstol Pedro lo hizo en Hechos 2, 37 y 38, especialmente el 38. Pero cuando no estamos, hermanos,
proclamando el plan de salvación como debe de ser, hermanos, eso es lo que cosas como esas van a suceder. Sea claro y directo en cuanto a lo que la persona debe hacer para poder ser salvos. Balancee su predicación de tal manera que no haga lo que hizo este predicador. Predicó como 1 hora, 20 minutos, una gritadería que tenía este hermano cuando estaba proclamando, que a veces ni se le entendía lo que estaba diciendo, y al final se dio cuenta que se había pasado 20 minutos, y luego terminó su predicación rápido, sin decirle a la audiencia qué tenía que hacer para ser salvos, y era una predicación evangelística, una campaña evangelística. Hermanos, es triste, ¿verdad? Pero ese es el caso. Balancee su predicación de tal manera para que tenga tiempo, para que una vez más el plan de salvación se presente a la audiencia y ellos puedan saber exactamente lo que deben hacer para poder ser añadidos a la iglesia del Señor. Una vez más, hermanos, los ejemplos de predicaciones bíblicas que nos da Dios por medio de su palabra deben ser analizados por cada uno de nosotros. Pasemos más tiempo analizando, haciendo una exégesis. Hermanos, una exégesis de este pasaje que hemos considerado va a revelar más de lo que yo he enseñado en esta ocasión. Cuando usted lee una y otra vez Hechos 2 del 13 al 36, lo lee varias veces y luego comienza a estructurar el texto y comienza a ver las cosas, los elementos que Pedro tenía en su predicación. Cuando usted comienza a hacer todo eso, aprende más y más y más y se da cuenta de la clase de predicación que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero una vez más requiere tiempo hacer eso. Entonces, espero que cada uno de nosotros estemos dispuestos, ¿verdad?, para poder lograr eso que Dios nos enseña. Dios ya nos dijo cómo predicar. El problema con muchos predicadores hoy día es que no están escuchando a Dios. Que cada uno de nosotros, los que estamos aquí en esta ocasión y los que nos ven, ¿verdad?, también por este video, que también puedan tomar la decisión de vestirse con denuedo, vestirse con convicción, incluir Biblia en su predicación y también incluir el plan de salvación.